de 10 minutos. Ok. Mi reloj está atrasado, parece. Hidrostática estábamos. Bueno, hoy vamos a terminar este tema. Vimos la última clase, los vasos comunicantes, y bueno, hay ejercicios para eso sencillo. Me parece que este no lo hice. Dice, en una rama de un tubo en U se vertió mercurio, luego en otra rama hasta una altura, hasta era una altura de 12 centímetros. Se vierte agua de 12 centímetros. Determina la altura que alcanza la columna de mercurio. La densidad del agua y la del mercurio son estas. Ya, esto obviamente que para poder resolverlo tenemos que utilizar esta relación, donde tenemos la densidad del agua, la densidad del la altura del mercurio la preguntan y la altura del agua la conocemos. Así que es simplemente despejar H1 nomás y multiplicar cruzado y dividir por S. Es una situación bastante sencilla. Bueno, y de ahí vamos a ir aplicando cosas después sobre este tema. Entonces, vamos a ver un principio que es bastante complejo y permite resolver problemas que son más complejos. Dice, principio de Arquímedes. Un cuerpo sumergido total o parcial en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual en magnitud al peso del volumen del fluido que desaloja. Bueno, este es el principio que nosotros llamamos Arquímedes. Ustedes habrán oído hablar de Arquímedes y la palabra eureka, es decir, que hay una pequeña historia sobre esto, que no sé si será verdad o no, pero la idea era que Arquímedes determinara cuánta plata y cuánto oro existía en una corona que había mandado a hacer un tirano y que le había impuesto como condición que si Arquímedes no lo resolvía, le iba a cortar la cabeza. Entonces Arquímedes andaba muy preocupado porque iba a perder la cabeza con eso. Pero se mete a una pileta, a una piscina, quién sabe cómo sería en su tiempo, y se da cuenta de que él flota, de que de alguna manera él debió haberse hundido, pero se mantenía en la superficie. Entonces, él se da cuenta, solamente un genio es posible que se da cuenta de que realmente ese fenómeno le va a permitir resolver el problema de la corona. Y como estaba desnudo, salió por las calles de Siracusa gritando Eureka, Eureka, que significa en griego lo encontré. Había encontrado la solución. Y claro que encontró la solución. O sea, pudo determinar, por este tirano no era nada de buena persona. Entonces salió sin ropita a andar a correr por las calles. Bueno, eso dice la historia, vamos a ver si acaso es cierto, no la ornamentaron. Hay muchas cosas que realmente se dicen y de repente uno empieza con todas las cosas que pasan hoy día, de que hay gente que habla una y no es verdad, y después dicen otra que sí es verdad, eso no hay nada que creer.
uno se pone más escéptico. Bueno, esto es el principio de Arquímedes. Para entender un poco esta situación, voy a mostrar acá esto que hice un poco antes. No está muy bien que digamos hecho, pero sirve para ilustrar. Si ustedes tienen un dinamómetro y cuelgan del dinamómetro un cuerpo que tiene peso W o igual a la masa por la aceleración de gravedad o igual al volumen del cuerpo por el ρ del cuerpo y por la gravedad. No olvidar que el peso también se puede definir en función de esa manera. De forma tal que aquí este dinamómetro nos entrega el resultado de cuánto pesa este cuerpo. Lo interesante es que si tomamos este dinamómetro con el cuerpo suspendido y lo llevamos tal cual a un recipiente con líquido, vamos a suponer con agua, y este recipiente hacemos que este cuerpo se sumerge o quede dentro del líquido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el dinamómetro marcaba un valor, pero cuando este se sumerge en un fluido, el dinamómetro ya no va a marcar lo mismo. Y lo que va a marcar el dinamómetro es lo que nosotros llamamos peso aparente. Es decir, va a marcar el peso verdadero que tiene afuera del líquido menos el empuje que hizo el líquido hacia arriba. Entonces, si ustedes pueden ver acá, el peso aparente es menor que el peso verdadero, es decir, hay una pérdida de peso. Y esa pérdida de peso es lo que nosotros llamamos empuje. Es decir, si ustedes este empuje que es negativo lo pasan al otro lado, nos va a pasar y nos va a quedar que el empuje, a ver, nos va a quedar que el empuje es igual a el peso verdadero menos el peso aparente. O con A mayúscula, ya lo coloqué así, vamos a ver. El peso verdadero menos el peso aparente. Ahora, si ustedes observan, estos son vectores. Por tanto, vamos a tener el empuje, ¿no es cierto?, que va a actuar hacia arriba, y el peso aparente es un vector que aparece hacia abajo. Este es el peso aparente y este es el empuje. De manera entonces que el peso verdadero debe ser un vector de este tamaño. Ese sería el vector peso. Tal que si yo veo al peso verdadero, le resto el empuje, que es este vector hacia arriba, nos da como resultado este vector que es el peso aparente. Esta pérdida de peso es importante porque, bueno, si estamos trabajando en Newton, el empuje se va a medir en Newton. Si estamos en libra, fuerza, o en kilopondio, kilogramos, fuerza, etc., es una fuerza. Entonces, este dinamómetro nos va a entregar lo que nosotros llamamos peso aparente. Va a marcar el peso aparente del cuerpo. Pues bien, ¿qué dice este señor? Dice que si yo tengo un recipiente allí con agua o con líquido, ¿no es cierto? Y voy a sumergir un cuerpo allí, un cuerpo de cierto relativo peso. Me salió otra vez.
Ya, un cierto cuerpo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando el cuerpo, sumergen el cuerpo en el líquido, en el recipiente, vamos a suponer el recipiente estaba lleno, entonces el cuerpo va a desplazar una cantidad de líquido fuera del recipiente, va a desplazar una cantidad. Y obviamente que si este tiene un volumen de 1 litro y el vaso estaba lleno antes de sumergir este cuerpo, va a desplazar entonces 1 litro. La idea es que el volumen que desplazó este cuerpo, ¿no es cierto? Si yo lo recojo en un recipiente y ese le calculo el peso, ¿no es cierto? Voy a llegar que el peso del líquido desalojado es lo que nosotros vamos a llamar empuje. Esa es la pérdida de peso. Entonces, es lo que descubre este caballero. Por tanto, el empuje va a ser igual a la densidad del líquido que desalojó, ¿no es cierto? Por el volumen sumergido y por la gravedad. Y esto es peso. Recordemos que el peso verdadero es masa por gravedad, pero la masa es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, masa por eso, y este por la gravedad. Así que cuando estemos hablando de peso, estamos hablando de densidad por volumen y por gravedad. Así entonces el empuje va a ser el peso del líquido desalojado y que depende de la densidad del volumen sumergido y del rho del líquido. Y así nosotros vamos a tener definido cómo es este empuje. Ahora, si nosotros tomamos este cuerpo y este cuerpo vamos a suponer que es un cuerpo metálico, un metal, y este es agua, en este recipiente le vamos a llamar caso número 1, y este le vamos a llamar caso número 2, y este número 3. Podemos entonces suponer que un cuerpo se puede encontrar de 3 maneras dentro de un líquido. Se puede encontrar en el fondo, se puede encontrar flotando entre aguas, o sea, no en la superficie, sino que entre medio del agua. Es como cuando uno ve un vaso, no en la superficie del agua, sino que al mirarlo está un vaso de plástico, alguien lo tiró al agua y lo dejan ahí y el vaso anda dando vuelta, no en el fondo, sino que entre medio del agua. ¿Eh? Y puede estar flotando en eso. Y cuando el cuerpo se encuentra flotando en la superficie. Entonces, esto tiene que ver mucho con la densidad. Aquí en este caso, la densidad ρ, me quedó mal, pero un poco. Ya. La densidad, la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. Cuando suele pasar esto, el cuerpo se va al fondo. Cuando la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido, entonces el cuerpo se encuentra flotando debajo de la superficie, ¿no es cierto? Pero no en el fondo. O sea, está flotando parcialmente, le llaman a algunas personas. Y cuando el cuerpo está en estas condiciones, quiere decir que la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. Y cuando eso ocurre, por ejemplo,
el cuerpo ya no se va al fondo, sino que está flotando parcialmente. Parte del cuerpo está sobre el líquido y parte del cuerpo está debajo del líquido. Entonces, estas condiciones son muy importantes, que depende de las densidades. Por ejemplo, yo veía en una oportunidad unos tipos que mostraban como algo extraordinario que tenían un recipiente con mercurio y tomaban una llave de estas que usan los mecánicos o una plancha y la colocaban encima del recipiente con mercurio y se extrañaban que la llave no se iba al fondo sino quedaba flotando en la superficie. Y bueno, ¿y por qué no se fue al fondo si era metal? Porque resulta que el acero tiene menor densidad que el mercurio. ¿Mm? De manera entonces que al tener menor densidad, el cuerpo va a quedar flotando en la superficie, con parte de ella sumergida y parte de ella emergida. Entonces aquí voy a poner acá que ese es el volumen sumergido y este de acá arriba es la parte que está sobre el agua que le vamos a llamar volumen emergido. Me salió como una uni. A ver, vamos a arreglar esto. Entonces, parte va a estar navegando afuera y parte va a estar debajo de la superficie. Ahora, la parte que está debajo de la superficie, ¿no es cierto?, está en equilibrio, de manera de que el empuje, la parte que está dentro, voy a poner acá, el empuje es un vector hacia arriba y que como no está todo sumergido, es simplemente la densidad del líquido por el volumen sumergido y por ρ. Ese es el empuje. Y como está en equilibrio, eso va a ser igual al peso. El peso del cuerpo, que es m por g. Entonces el peso del cuerpo acá, como tiene menor densidad, el peso del cuerpo es masa por gravedad, o bien el ρ del cuerpo por el volumen del cuerpo y por g. Pero cuando están allí en equilibrio, suele pasar de que el vector peso del cuerpo y el empuje son iguales. Pero el empuje es sobre la parte sumergida nada más. La parte que está fuera del líquido no está sujeta como no está sumergida, no la puedo considerar. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Que estos dos son iguales cuando un cuerpo está parcialmente sumergido. Yo debería tener entonces esta igualdad cuando ocurre eso. Podría decir de que esto me lleva a que cuando está parcialmente sumergido, el ρ del cuerpo por el volumen del cuerpo y por la gravedad debe ser igual al empuje en tamaño, porque si el empuje fuera mayor, este cuerpo sale de acá, expelido fuera de la superficie, pero como está en equilibrio, quiere decir que el empuje que realiza la parte sumergida está en equilibrio con el peso. Entonces me quedaría que el ρ del cuerpo por volumen del cuerpo es igual al ρ del líquido por el volumen sumergido y por la gravedad. Si ustedes quieren eliminar la gravedad y podría ocurrir de que el ρ del cuerpo por el volumen del cuerpo
es al rho del líquido por el volumen sumergido. Bueno, eso es lo que se puede verificar en el principio de Arquímedes. Entonces tenemos tres condiciones, dependiendo de la densidad. O está en el fondo, entre agua, o sobre la superficie. Pero no imaginen, cuando hablamos sobre la superficie, estamos hablando de que no hay una parte sumergida. Así, ¿no es cierto?, nosotros podemos calcular, hacer algunos cálculos, por ejemplo, determinar empuje, determinar de un trozo de corcho, por ejemplo, o de plumavit, y que se encuentra en un recipiente con agua. El corcho queda sobre la superficie. ¿Mm? Y podríamos calcular qué volumen queda. Bueno, en realidad hay mucho por hacer en esto. Esto es dinámica de fluido. Entonces, para terminar con esto, tenemos acá la fuerza se conoce como fuerza de empuje, la que aparece hacia arriba, o también fuerza de flotación. Si un cuerpo de masa m se introduce en un fluido, quedará sujeto a fuerzas verticales, el peso del cuerpo y la fuerza de empuje que es hacia arriba. Y pueden ocurrir tres situaciones que las que yo mencionaba. Y esas situaciones se pueden comparar respecto al peso o a la densidad. Una, que el peso del cuerpo sea mayor, sea de mayor medida que la fuerza del empuje. En este caso, el cuerpo se va hacia el fondo. Que el peso del cuerpo sea de igual medida que el empuje. Peso sea de igual medida del empuje. Y que el peso del cuerpo sea de menor medida que la fuerza de empuje. En este caso, en este último, vamos a tener que el cuerpo va a estar flotando con parte de la superficie del cuerpo fuera de ella. Así, el peso del cuerpo es mayor que el empuje, entonces el cuerpo se hunde. Si es menor o igual, entonces, si es igual, va a quedar flotando entre agua. Pero si es menor que el empuje va a hacer que el cuerpo salga un poco de la superficie y va a quedar en equilibrio hasta que el empuje, ¿no es cierto?, se iguale con el peso. Pero el empuje de la parte sumergida. Y este asunto tiene mucho que ver entonces con un globo aerostático, se eleva porque la fuerza de empuje que le afecta es mayor que su peso gravitacional. En realidad hay muchas cosas aquí metidas en esto. Vamos a ver un ejemplo que voy a colocar acá. Ya, vamos a colocar un ejemplo aquí. Vamos a ver. Un cilindro, voy a poner los datos nomás. Este es ejemplo 1. Vamos a suponer que tenemos un cilindro allí. Que tiene una altura de 10 centímetros. 10 centímetros. Y tiene un radio R de 5 centímetros o 2 centímetros.
2 centímetros. Entonces, lo primero que se nos ocurre es decir, vamos a calcular cuál es el volumen de esto. ¿Cómo sería el volumen de este cilindro? Profesor, eso lo estuvimos viendo en la clase. El volumen sería pi r cuadrado por h. Ya. Saquen el volumen, por favor. Mano a la calculadora, tienen todos que llegar al mismo resultado. Ya. Y yo voy a poner acá pi por 2 elevado al cuadrado, que es 4 por 10. 125,66. 125,66 centímetros cúbicos. All right. Vamos a llevarlo a metros cúbicos. ¿Cómo sería eso? Ah, bueno. Un metro cúbico, un metro, es 10 elevado a ¿cuántos centímetros? 10 elevado a 2 centímetros. Si yo lo elevo al cubo, acá también tengo que elevar al cubo. Por tanto, me queda 10 elevado a 6. Y centímetros cúbicos, con estos centímetros cúbicos que van a quedar acá, se van a cancelar. Por tanto, esto va a ser 3 por 2 son 6, sería 125,66 por 10 elevado a la menos 6. Y esto nos va a quedar en metros cúbicos. ¿Ya están de acuerdo? A lo mejor no tengo alumno. ¿Qué pasó? Sí, profe. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con ese cálculo? Ya. Es el volumen. Letra B. Vamos a suponer que este cilindro está hecho de metal y que la densidad de ese cuerpo es del orden de, ¿cuánto podría ser? Es del orden de 8,2 gramos por centímetro cúbico. Profesor, pero si yo tengo 8,2 y lo quiero escribir en kilogramos por metro cúbico, yo les dije la vez pasada que bastaba con multiplicarlo por 10 elevado a 3. Así que eso quedaría 8,2 por 10 elevado a 3. Y esto deja de ser gramos por centímetro cúbico y queda en kilogramos por metro cúbico. Bien, tenemos la densidad de esto. ¿Cuánto pesa? Ah, el peso. El peso es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo y por la gravedad. ¿Cuánto pesa ese cilindro? Bueno, para saber cuánto pesa, la densidad es 8,2 por 10 elevado a 3. No voy a colocar las unidades para que no se ponga más complejo esto. Se supone que va a dar en Newton. El volumen, pero el volumen es 125,66 por 10 elevado a la menos 6, está en metros cúbicos. Y por la gravedad, que es 9,8. Y esto nos va a quedar en una unidad que se llama Newton. Profesor, Dígame. disculpe que lo interrumpe, buenas tardes.
Donde dice 125,66 por 10 elevado a menos 6, es que no la entendí de dónde salió el menos 6. Ah, ya. Ahí me perdí. Pero sí me gusta que pregunten, niños, porque si no se van quedando pegados atrás. Este es una potencia 10 elevado a 2, pero como está elevado a 3, te va a quedar 10 elevado a 6, más 6. ¿Estamos bien? Pero como Sí. ese 10 elevado a más 6 está en el denominador, tú lo pasas al numerador como 10 elevado a la menos 6. Ok, gracias. ¿Lo entendiste eso? ¿Bien? Ya. Entonces, mano a la calculadora y me dicen cuánto da el peso de este cilindro. Por favor. Todos tienen que estar trabajando acá. Ay, Dios mío. Ya. 125,66. 125,66 exponencial menos 6 multiplicado por 8,2 exponencial 3 y por 9,8. Me da 10,09, o sea, podría dejar 10,1. ¿O no? Sí, profe, da eso. A mí igual me da 10,09. Ya. Niño, qué bueno que ustedes estén calculando, porque así entonces ya sabemos cuánto pesa el peso del cuerpo. Ahora, si este cuerpo, en la letra C, este cuerpo lo sumergimos, aquí vamos a suponer acá esto, lo sumergimos, oh Dios, no he podido superar esto, que no me haga estos cuadrados, estas cosas que yo no quiero. Si lo sumergimos en un recipiente que tenga agua de mar, el RO del mar es 1,03 por 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro cúbico. Ya, vamos a calcular cuál es el empuje. El empuje. El empuje es el RO del líquido por el volumen sumergido y por la aceleración de gravedad. Por lo tanto, vamos a ver cuánto es el empuje que hay ahí. Ya sabemos que pesa 10,1. El empuje tendría que darnos menos. Entonces, esto lo multiplicamos. El RO del líquido, mano a la calculadora, 1,6 por 10 elevado a 3, sin unidades para no crear problemas. Volumen sumergido, pero el volumen, ¿cuánto era? 125,66 por 10 elevado a la menos 6. Bien. Y por la gravedad, que es 9,8. Esto nos va a dar Newton porque es fuerza, obviamente. Así que todos con la calculadora en la mano, nos da 10,1, no, 1,03 exponencial 3 por 125,66 exponencial menos 6 por 9,8. Y esto nos da 1,27.
nos da que el empuje es 1,27 newton. ¿Mm? Y ustedes ven que el peso es 10,1. El empuje es bastante pequeño. Por eso que este cilindro se va al fondo, tiene un empuje muy pequeño. Y obviamente que se nos ocurriría que conocido el empuje y esto podríamos calcular cuánto es el peso que tiene dentro del líquido en una letra D, por ejemplo. En una letra D podría saber cuánto es el peso aparente. El peso aparente es el peso verdadero fuera del líquido menos el empuje. Por tanto, pesa 10,1 fuera del líquido, 10,1 newton, y le restamos el empuje que es 1,27 newton. Así que eso nos va a decir que el peso aparente es 10,1 menos 1,27, eso nos da 8,83. Así que este cuerpo pesa 8,83 dentro del líquido, 8,83 newton. En realidad, fuera pesa 10,1 del líquido, pero sumergido pesa 8,83 newton. Es decir, se hizo más liviano. Bien, ese sería un ejemplo que nosotros podríamos considerar y que podríamos ver en este mismo ejemplo, ya que hicimos algunos cálculos, cambiarle ¿cómo se llama esta cosa? La densidad de esto. Vamos a ponerle en vez de una densidad tan alta, para que no sea el fondo, le vamos a poner una densidad como si este fuera un trozo de corcho. ¿Mm? Entonces, en el ejemplo 2, vamos a usar los mismos datos que ya tenemos calculado. En el ejemplo 2, vamos a suponer que es el mismo cilindro, mismo cilindro, pero de corcho. Y vamos a suponer que la densidad del corcho es 0,24. ¿Se nota el 4 ahí o no? Lo borro. 0,24. Y esto va a ser por 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro cúbico. Se nota el 24, ¿no es cierto? Entonces, como ya tenemos todos los datos de solamente que es el mismo cilindro, pero ahora ese cilindro en vez de ser de metal es de corcho. Y lo vamos a lanzar a la misma agua y vamos a calcular entonces, letra A, no voy a hacer la letra B, calcular, hombre, que está mal esto. Profe, disculpe, ¿la densidad del cuerpo es 0,24 o 0,29? 24, Ah, ya, gracias. eso es. Yo por eso les preguntaba recién si lo veían bien.
y esto puede traer problemas porque si no nos va a llevar por otro camino, el camino de la perdición. Vamos a poner acá 0,24. Ahí está. Vamos a calcular entonces, calcular B sub S. O mejor, calculemos B sub S. ¿Cuánto volumen queda debajo del líquido? B sub S, el volumen sumergido. Profesor, si el corcho está flotando en la superficie, vamos a suponer ahora el recipiente así. Oh, Dios mío, señor. Es una lucha con esto. Pero bueno, hay que tener paciencia. Esto de cada uno. Me volvió a hacer lo mismo. Qué barbaridad. Qué bueno, esa flecha me ayuda. Quiere decir entonces que el corcho va a quedar así. Va a quedar una parte debajo del líquido y otra parte sobre el líquido. Entonces nosotros vamos a calcular cuánto queda debajo del líquido. Profesor, cuando ese corcho está en equilibrio, se cumple que el peso y el empuje son iguales. El peso del cuerpo y el empuje son iguales. Bueno, el peso del cuerpo y el empuje son iguales. Entonces, el empuje, nosotros sabemos que es igual al ρ del líquido por el volumen sumergido y por la gravedad. Y el peso del cuerpo, afortunadamente lo conocemos, así que tenemos ahí el peso del cuerpo. Y está aquí arriba, acá. No, pues, el peso no lo tenemos. Entonces, vamos a tener que calcular el peso de este cilindro. ¿Y cómo se calcula el peso del cuerpo? El ρ del cuerpo por el volumen del cuerpo, que eso sí que lo tenemos, y por la gravedad. Bueno, despejamos acá el volumen sumergido, es igual. La gravedad, adiós. Y me va a quedar el ρ del cuerpo por el volumen del cuerpo y dividido por el ρ del líquido. Ya conozco la densidad del cuerpo y la densidad del cuerpo es 0,24, por ahí estaba. No me acuerdo dónde la coloqué. Ahí, 0,24. Entonces no voy a colocar las unidades, voy a colocar los números. 0,24 por 10 elevado a 3. El volumen del cuerpo, ya lo traigo de acá arriba, era 125,66 por 10 elevado a la menos 6. Ya. Entonces esto es por 125,66 por 10 elevado a la menos 6. Y eso dividido por la densidad del líquido. Pero la densidad del líquido es 1,03 por 10 elevado a 3. Bueno, mano a la calculadora, vamos a ver cuánto queda debajo del líquido. 0,24 por 125,66
exponencial menos 6 dividido por 1.03. 2,9 por 10 elevado a la menos 5. $2,93 centímetros cúbicos. No, esto es metros cúbicos. Y esto está por 10 elevado a la menos 5. Por 10 elevado a la menos 5. Y esto está en metros cúbicos. Llevémoslo a centímetros cúbicos para ver cuánto es más o menos. ¿Eh? Entonces vamos a colocar acá 1 metro cúbico. Y este es 10 elevado a la menos 6 centímetros cúbicos. Se va en eso. Y me va a quedar 10 elevado a la menos 5 y 10 elevado a la menos 6. O no, este no es más. Este es más. 10 elevado a 1. O sea que esto quedaría 29,3. 29,3. 29,3 centímetros cúbicos. Eso es lo que queda debajo. Claro. Quedaría 29,3 centímetros cúbicos debajo. Y el resto quedaría sobre la superficie. Bueno, ya esto quedó ahí grabado y ustedes pueden cambiar ¿cómo se llama? El volumen del cuerpo. Llevémoslo a centímetros cúbicos. El volumen del cuerpo es 125,66 por 10 elevado a la menos 6, ¿no es cierto? Metros cúbicos. Y si esto lo queremos cambiar, 1 metro cúbico es 10 elevado a la más 6 centímetros cúbicos. Por tanto, esto se va y esto vendría a ser 125,66 centímetros cúbicos. El volumen completo. Así es que si ustedes restan estos dos, le pueden sacar cuánto quedó fuera del agua, el volumen emergido, restando el volumen completo menos los 29, y tantos. Oye, no me dijeron, niños, son las 12:52. La 1 van a ser. ¿Quieren parar o seguimos al tiro nomás? ¿Aló? ¿Podemos parar un ratito? Ya. Entonces, ¿a qué hora vendría a ser esto? A la 1, 2 minutos. O a la 1, 3 minutos. ¿Listo? Nos encontramos allí. Vamos a descansar un minuto, hombre, como no me dijeron. ¿Dónde está? Ya. Vamos a parar la grabación porque ya tenemos. Ya. Nos encontramos.